Vamos a encontrar las ecuaciones de movimiento para el problema del péndulo simple por medio del formalismo de Newton. Para ello, en primer lugar, pues tenemos el péndulo, que consiste básicamente en una masa que cuelga de una cuerda. La cuerda está atada a un determinado punto fijo. La longitud de la cuerda es L y esa longitud es constante, no va a cambiar. Y al desplazar la masa de su posición de equilibrio, entonces va a empezar a oscilar alrededor de ese punto de equilibrio. Entonces, ese es el problema del péndulo simple. La masa la vamos a llamar M, la longitud la vamos a llamar L y vamos a desplazarlo un cierto ángulo θ de su posición de equilibrio. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es plantear el diagrama de fuerzas, como podemos ver acá. Lo que hicimos aquí es hacer de nuevo el dibujo, el esquema para el péndulo simple. Exageré un poco el desplazamiento para poder dibujarlo de manera adecuada. Entonces lo desplazamos esta longitud, este ángulo θ. Y lo que hicimos fue poner el marco de referencia precisamente en la masa que se está moviendo y ver qué fuerzas actúan sobre esa masa. Como podemos ver, en primer lugar actúa la gravedad, que es la fuerza que vemos pintada en rojo, cuya magnitud es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, que llamamos g. La otra fuerza que está actuando sobre la masa m es la tensión, que está pintada de verde, la tensión que produce la cuerda. Como podemos ver, el eje de coordenadas que pintamos es el azul. Tenemos la dirección X y la dirección Y, y la masa se va a estar moviendo únicamente en la dirección X. La masa no está ni subiendo ni bajando en la dirección Y, y con esa información podemos plantear la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton lo que nos dice es que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Noten que las fuerzas son un vector, es decir, tienen componentes tanto en X como en Y, en este caso que es bidimensional. La masa se está moviendo en un plano. Entonces vamos a descomponer las fuerzas en sus componentes X y componentes Y. El componente Y es el más sencillo de todos porque vemos que pues, la masa no está ni subiendo ni bajando en Y, por tanto no está acelerando en esa dirección y la aceleración en Y debe ser igual a 0. Vemos que en Y tenemos la fuerza de la tensión. Por lo tanto, si la masa no se está acelerando en esa dirección, la fuerza de la tensión se tiene que estar neutralizando o cancelando con la componente de la gravedad en esa dirección. Entonces, ¿eso cómo se ve en ecuaciones? Decimos que en Y, la tensión menos la componente en Y de la gravedad es igual a 0. ¿Cómo sacamos la componente en Y de la gravedad? Bueno, podemos ver en nuestro diagrama de fuerzas que si tenemos el ángulo θ, ese ángulo va a ser exactamente igual al que tenemos acá, ¿sí? Y estamos viendo precisamente la componente de la fuerza de la gravedad en esta dirección. Y por la relación trigonométrica, pues ese es el lado adyacente. Y entonces estamos hablando del coseno. Entonces la fuerza sería la fuerza de la gravedad multiplicada por el coseno para tener la componente en Y. Y eso es lo que tenemos en esta ecuación de acá que nos dice que la tensión menos la fuerza de la gravedad por el coseno. ¿Por qué menos? Porque notemos que esa componente está en la dirección de Y negativa, según nuestro diagrama. Por eso ponemos el menos. Y eso, pues como no hay aceleración en ese caso, entonces es igual a 0. Ahora veamos qué pasa en la componente X, en la dirección en X, que es donde se produce el movimiento, o sea que allí sí hay una aceleración y nos interesa.
En la dirección X pues no hay tensión, la única fuerza actuando en la dirección X es la componente en X de la fuerza de la gravedad. Por la misma razón que veíamos ahora, la componente en X de la fuerza de la gravedad pues va a estar relacionada con el seno, por tanto nos va a quedar menos la magnitud de la fuerza de la gravedad por el seno va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Otra vez, ¿por qué menos? Porque notemos que la dirección de movimiento es en la dirección X negativa, por eso aparece el menos. Entonces, ya tenemos esta ecuación de acá, que es la que nos interesa, porque es donde se produce el movimiento, y notamos que la componente en X de la fuerza de la gravedad es igual a la masa por la aceleración. La aceleración pues es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, que la podemos denotar como x punto punto, donde cada punto indica una derivada respecto al tiempo. Igualando entonces en nuestra expresión obtenemos la siguiente ecuación. Menos Fg, la magnitud de la fuerza de la gravedad, por el seno de teta es igual a la masa por x punto punto. Notemos que tenemos en el lado izquierdo la variable o el ángulo θ que cambia con el tiempo a medida que el péndulo se mueve y x que también cambia con el tiempo. Entonces nos preguntamos si podemos relacionar x con θ, si hay alguna forma en que podamos relacionar la distancia x con el ángulo θ. Y esto lo podemos hacer a través de la longitud de arco. La longitud de arco, si notamos, nuestro péndulo está haciendo una longitud de arco. Esa longitud de arco la podemos calcular como la longitud de arco es igual al radio de la circunferencia que está recorriendo, en este caso L, por el ángulo que recorre, que es θ. Entonces la longitud de arco, que en nuestro caso es X, pues porque es la dirección de movimiento, es igual a el radio, que en nuestro caso es L, que es la longitud de la cuerda, por el ángulo θ. Notemos que L es una constante, la longitud de la cuerda no cambia con el tiempo. Entonces, al derivar esta expresión con respecto al tiempo, obtenemos que la derivada de la posición respecto al tiempo es igual a L por la derivada del ángulo respecto al tiempo. Y la segunda derivada de la posición, que es la aceleración, es igual a L por θ punto punto. Entonces ya tenemos una expresión para la aceleración dada en términos del ángulo. De esta forma, reemplazando en nuestra ecuación, reemplazando que la magnitud de la gravedad es la masa por la constante de la gravedad y que x punto punto es igual a L punto punto, entonces la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Menos mg por el seno de θ es igual a m por L por θ punto punto. M está en ambos lados de la igualdad, la podemos cancelar y nos queda la expresión de esta forma. Lo que podemos hacer es pasar todo a un mismo lado, pasamos ese menos g seno de θ al otro lado y entonces nos queda L θ punto punto más g seno de θ es igual a 0. Podemos dividir todo por L, toda la expresión por L y llegamos a esta ecuación. Como podemos ver, la ecuación nos queda en términos del ángulo. El único grado de libertad que tiene este sistema es el ángulo. Una vez definido el ángulo, ya podemos obtener todo el movimiento del péndulo simple y depende de dos constantes, que es la constante de la aceleración gravitatoria y la longitud de la cuerda.